En los años en que el mundo apenas empezaba a pronunciar la palabra SIDA con temor y estigma, un joven estudiante de medicina observaba cómo una enfermedad desconocida transformaba hospitales, ciudades y vidas enteras. Ese joven era Carlos Eduardo Pérez, quien sin saberlo estaba dando los primeros pasos hacia una de las batallas más profundas y decisivas de la salud pública moderna. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Doctor, si hoy tuviera que resumir este libro en una sola frase, una frase que no estuviera escrita en las páginas, ¿cuál sería? La palabra sería dignidad, porque este libro recoge muchas personas que dieron testimonio, fe y trabajo de eso, de la dignidad del ser humano, la dignidad de la ciencia, la dignidad de la transformación social, la dignidad del trabajo médico, la dignidad del trabajo del personal de la salud. Este es un libro que enmarca, sin decirlo así, acerca de la dignidad en múltiples propósitos del servicio a la comunidad. ¿Y en qué momento sintió que la historia del VIH en Colombia también era su historia? Creo que es una deuda que debemos. Carlos Dager, que hace parte del libro, describió hace unos años, y hay otros reportajes acerca del primer caso descrito en Colombia de VIH, y era el caso de una mujer. A mí eso me sensibilizó mucho porque al principio de la enfermedad siempre se relacionaba con una orientación sexual y con hombres, pero siempre me inquietó por qué una mujer. Y cuando nos adentramos en la historia y cuando entendimos que esos determinantes sociales que llevaron a esta mujer a adquirir esta enfermedad, me pareció una historia poderosa, me pareció que es una historia conmovedora y es una historia que deberíamos todos reflexionar y seguramente podemos aprender a los lectores del libro. Usted en repetidas ocasiones nos ha mencionado que este libro cierra un ciclo personal. ¿Qué significa eso emocionalmente para usted? Pienso que la enfermedad por VIH fue una de las grandes razones por las cuales me hice infectólogo. Hoy es una enfermedad que ha cambiado completamente su panorama, sin embargo sigue siendo desafiante, y creo que es un momento para cerrar un ciclo sobre la historia, sobre los médicos que me formaron como infectólogo, sobre las personas que influyeron en el inicio de la carrera, pero grandes personas como médicos, enfermeras, bacteriólogos y lo más importante, pacientes, personas que lucharon por otros pacientes, personas que aún siguen luchando por el derecho de los pacientes, y cada uno de ellos dejó una huella en mi corazón. Era la hora de recoger esa historia en estos más de 40 años de historias del VIH, transformarla en palabras y llevarla a que esta historia la conozca más gente, la conozca cualquier generación y que aprendamos de esa situación, cómo la enfrentamos, los grandes héroes que sacaron adelante la pandemia, los grandes hombres que pudieron desafiar el estigma de la enfermedad y transformar una sociedad, y transformó mi vida. Y de esas huellas que usted menciona que han marcado su vida, ¿tiene alguna historia en este momento que nos quisiera compartir? Son innumerables las historias, pero creo que es ver más allá de una infección o de un virus o de una patología, entender la dinámica del amor, de la relación de pareja, de la familia, de la fragmentación o del apoyo incondicional ante las situaciones adversas. Y una gran reflexión es cómo el medicamento más importante es el apoyo familiar, es el apoyo hacia las personas que padecen una enfermedad. Y creo que el gran éxito que ha tenido hoy en día los tratamientos antivirales no solamente radican en el medicamento, sino que hemos sido más generosos con nuestro corazón para apoyar a las personas. Pero son esas familias, esos amigos, esos pacientes, pero esas personas que se reunieron con estas personas enfermas, lo que realmente me parece una historia poderosa. Esa historia de la comprensión y del acompañamiento ante la dificultad, independientemente de cuál fuera, es algo que transforma la vida y deja huella en el corazón. ¿En qué momento sintió que el VIH pasa de ser un desafío médico para convertirse en una causa humana? Se vuelven muchas cosas porque al inicio de la enfermedad termina siendo una enfermedad más que de transmisión sexual, de transmisión social, donde el estigma, donde nosotros teníamos marginadas a un grupo de población,
se juzgaba a las personas por su orientación sexual, había una discriminación tremenda. No quiere decir que no haya o no siga sucediendo, pero en mucha menor proporción. Estas causas sociales eran tal vez más dolorosas que la propia enfermedad, porque al verse las personas excluidas, al verse las personas que no hacían parte de esos acuerdos sociales y sentirse marginadas por la presencia de un virus en su sangre, es un drama que debe contarse. En algún momento, en cualquier familia y cualquier persona que nos esté escuchando, el VIH algo les ha tocado la vida. O conocen una historia, o han tenido miedo, o conocen alguna situación. El VIH es algo que ha transformado la sociedad. Pienso yo que en positivo, porque nos enseñó y nos fortaleció como sociedad, pero al principio fue un verdadero desastre. Mostró mucho de la marginalidad y sobre todo de la capacidad que podemos hacer de desechar a personas por una condición social o por una orientación sexual. Cosas, historias que ojalá no se repitan, pero que dejé plasmadas en el libro para que las generaciones actuales y futuras entiendan por lo que pasamos. Hablando un poco de esa situación social y de los derechos, ¿qué derechos nacieron y se fortalecieron gracias a esa lucha? Fueron muchos. Lo primero fue la no discriminación, la lucha por que entendiéramos que la sexualidad, quitar las palabras pecaminosas, por reconocer la diferencia, por aprender que las personas no tenemos que ser iguales, no tenemos que ser uniformes. Tenemos que aprender que en la diferencia está la verdadera unidad. Y además de eso, fueron muchos las barreras administrativas de precio para adquirir los medicamentos antirretrovirales, y unos hombres se encauzaron en esa lucha y consiguieron los medicamentos. Y se hicieron asociaciones de pacientes y grupos de pedagogía y personas que trabajaron en toda la población enseñando acerca del VIH, la prevención, del acceso a tratamientos, que realmente tomaron un rol importante y dejaron de ser los pacientes una forma pasiva en nuestro sistema de salud a ser realmente activos, a tenerse en cuenta, a que sin que tengamos en cuenta a los pacientes no vale de la pena ninguna reforma de salud, ninguna transformación en salud, porque la transformación de salud no se hace en los escritorios, se hace con los enfermos. Y si aprendimos algo del VIH es que los pacientes tienen voz, sienten, les duele, y todos vamos a ser pacientes. Luego, nosotros tenemos que comprender que ese es el origen del gran activismo por la salud surgido de los pacientes y que todos debemos apoyar, valorar. En este libro se habla del origen, pero toda la historia contará sobre los diferentes escenarios que hoy y en el futuro tendrán los pacientes acerca de los sistemas de salud, por ejemplo. Si pudieras cambiar una sola cosa de esa historia del VIH en Colombia, ¿cuál sería? El estigma. Creo que es absolutamente vergonzoso que religiones que hablan de no hacer daño a los otros, con unos símbolos y con unos mensajes, hacían profundas heridas en las personas. Como una sociedad se consideraba una élite superior a otra por no tener una enfermedad. Pero al final del tiempo aprendimos que todos éramos vulnerables. Pero si cambiara algo, cambiaría ese estigma, que es algo realmente doloroso en el alma, porque muchas personas pregonan la igualdad, la inclusión, que todos somos iguales, pero a la hora de una enfermedad no fue así. Doctor, ¿qué le gustaría que sintiera el lector en el momento de leer este libro? Que transforme su vida, que le enseñe a sus hijos y que los hijos le enseñen a sus padres qué fue el VIH, que aprendamos de cuáles fueron los orígenes de la enfermedad, los determinantes sociales que explican por qué fue una pandemia, pero también cómo es la capacidad de resiliencia, coraje y fortaleza que nos une a los humanos para superar la adversidad. Es un libro que también se dedica al poder de la ciencia. A la ciencia le exigimos mucho y le invertimos poco, pero siempre da la respuesta. Y también para que ese libro transforme en los colegios, en las universidades, en los centros de pensamiento, cuál era la visual que teníamos ante una situación adversa y cómo personas, sin agredir a otros,
pero siendo vehementes en sus posiciones, lograron cambiar la sociedad y hoy es una sociedad mucho más tolerante gracias a esas personas. Usted menciona que con los periodistas se sintió reportero. ¿Qué descubrió de sí mismo en este rol? Yo tuve dos grandes periodistas al lado, Amira y Carlos, hacen parte de este libro porque son la esencia de la reportería, es la actividad periodística donde ellos lograron hacer entrevistas y extraer de esos seres humanos sus mejores historias, sus retos y sus oportunidades. Y cuando nos sentamos a escribir cada una de esas historias y a revisar cada uno de estos procesos, sentía que el labor del periodismo enaltece una sociedad, porque es tratar de dejar esa verdad para que sea perpetua en el tiempo. Como un buen periodista le hace un gran aporte a la sociedad, es algo que valoro y valoro aún más después de haber trabajado con dos grandes periodistas, porque aquí lo importante no es creer que tener la razón, es buscar la verdad, es matizarla, es entenderla, es escribirla y es casi que dejar ese testimonio para la historia. El periodismo enaltece nuestra sociedad, el buen periodismo. Y creo que este es un ejemplo de cómo meterse en un tiempo a ser reportero y a buscar historias fue algo muy emocionante para mí. Pero también aprendí que el periodismo es una ciencia y que los periodistas buenos y los periodistas que se dedican su vida a eso son capaces de transformar una sociedad porque buscan la verdad. Doctor, cuéntenos dónde podemos conseguir su libro. No, este libro va a estar en las principales librerías. Este libro lo edita Planeta, una de las grandes casas editoriales, y va a estar en todas las librerías del país, las principales librerías del país. Los invito a que lo adquieran, a que lo lean, a que lo compartan y a que nos retroalimenten con sus comentarios. Entonces ya está disponible en todas las librerías. Léanlo, escúchenlo y déjenos sus comentarios. Gracias, doctor, y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio.